Bueno, recording in progress. Buenos días. Necesito un buenos días que me diga alguien para... Buenos días. Gracias, muy amable Florencia. Muy bien, no me ven porque no es que tengo apagada la cámara. Mi cámara está prendida, pero no sé qué le pasó a mi cámara. Voy a tener que revisar eso de la computadora, pero nada, me quedé de repente sin cámara. Se apagó la cámara, así que vamos a ver en negro, pero a cambio de eso voy a poner una diapositiva. Busqué ahí algunas diapositivas que había acá en el arcón de las diapositivas, y vamos a ver algunas diapositivas de, no sé qué estábamos viendo, creo que estábamos viendo hepatopatía alcohólica, así que vamos a ver eso. Creo que acá tengo una, ahí está, unas diapositivas de hepatopatía alcohólica que estaban por ahí en el arcón de los recuerdos. Ahí está, hepatopatía alcohólica, a ver si lo agarra, a ver qué dice. Qué momento, ahí está. Estamos compartiendo, ¿verdad? Estamos compartiendo ahí un título que dice hepatopatía alcohólica, ¿correcto? Correcto. Sí. Listo. Y voy a usar de pizarrón el mismo coso. No me van a ver la cara, mejor para ustedes, ya lo sé, pero quiero decir que nada, que no vamos a poder dialogar así de coso, de visual. Veo que tampoco igual veo sus caras, así que estamos iguales. Matanga dijo la changa, así que bueno. Bueno, nosotros estamos... Tengo el mismo problema que vos, profe, ¿Qué? con la cámara. Se me apagó repentinamente y nunca más se encendió. Ah, ¿ve? Es contagioso, se ve. Se me contagió la mía. Ahora la mía está ahí que no... Sí. Bueno, perfecto. Es una enfermedad contagiosa de cámaras. Bueno, cuestión que entonces estábamos hablando de hepatopatía alcohólica, y en eso de hablar de hepatopatía alcohólica estábamos hablando de que el alcohol no tiene en realidad nada bueno. Nada, o sea, eso no quiere decir que no tomes alcohol porque no sé qué, bueno, es como todo en su medida y qué sé yo, pero digamos el alcohol en sí no tiene nada en especial de bueno. Y decíamos que el alcohol se podría metabolizar por tres vías. Una vía era la vía de los citocromos, otra vía era la vía de la alcohol deshidrogenasa, y la otra era en realidad yo me parece que les dije aldolasa, pero es catalasa. No me acuerdo si le dije aldolasa o catalasa, pero es catalasa, porque es la tercera vía. Son tres vías de metabolización del alcohol. Y las tres conducen a lo mismo, a fabricar, a la fabricación de acetaldehído. Que el acetaldehído es una sustancia que es relativamente tóxica para nuestro cuerpo. Entonces, ya de por sí, el hígado, el alcohol tiene ese tema. Habíamos contado que el alcohol, dicho sea de paso, es depresor del sistema nervioso central, eso ya habíamos contado, y que, por supuesto, el consumo crónico de alcohol puede ser un problema, dicho sea de paso, ya que estábamos contando del alcohol. De hecho, el alcohol puede afectar, digamos, es tóxico para distintos, o es dañino para distintos órganos. Por ejemplo, en el hígado, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito, produce lo que se llama toxicidad hepática, produce lo que vamos a ver ahora, la toxicidad que vamos a desarrollar ahora en un ratito. Pero en el sistema nervioso central puede producir por déficit de vitaminas del complejo B, o por toxicidad directa, puede producir daño, puede producir lesiones directas de las neuronas, ¿está bien? Lesionarlas, y puede producir degeneración de distintas neuronas. También puede lesionar los nervios periféricos, o sea que el alcohol, principalmente por déficit de vitaminas B, del complejo B, puede dañar, pero además es tóxico directo, ¿de acuerdo? Entonces, no es el único órgano del hígado. También en el aparato gastrointestinal, el alcohol produce pancreatitis, ya lo vamos a ver en pancreatitis, vamos a ver que es uno de los productores de pancreatitis. También produce gastritis o enteritis, es decir, procesos inflamatorios de distintos órganos del tubo digestivo, esofagitis, es decir, produce lesión, y eso lo hace por toxicidad directa, es decir, es tóxico directo, por los mecanismos que, bueno, que ahora les cuento los mecanismos, pero
por distintos mecanismos es tóxico directo. Por los que estábamos contando el otro día, ahora que me voy acordando, porque en realidad voy hablando, me voy acordando lo que hablábamos el otro día. Pero bueno, o sea que las distintas lesiones se pueden producir, o sea, se pueden producir lesiones en distintos órganos o en distintos aparatos y sistemas. El aparato musculoesquelético también se puede ver dañado por el alcohol. Es decir, se puede, la toxicidad sobre el músculo puede producir lesión del músculo, rhabdomiolisis. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso. Pueden haber distintas lesiones en distintos órganos. ¿Está bien? Ni contar que puede dañar los órganos de la mujer embarazada y puede dañar los órganos de los fetos, ¿no es cierto? O sea que el alcohol es dañino para lo que se les ocurra. Bueno, no tiene nada en particular. Que uno lo pueda consumir en forma moderada y no se sientan los efectos, no quiere decir que el alcohol sea bueno. ¿De acuerdo? O sea que eso de que el alcohol es bueno, es un cuento chino. ¿Está bien? Ojo, porque hasta hace poco decíamos, bueno, pero el alcohol es bueno para aumentar la HDL. Y más o menos, porque la realidad también es que el alcohol no aumenta todas las HDL, sino que aumenta solamente la fracción 3-HDL, que no es la más benigna de todas. La fracción que moviliza mejor el colesterol es la fracción 2 del HDL, o sea, HDL2. De modo tal que, bueno, que tampoco siquiera puedo decir que es la mejor para eso. ¿De acuerdo? Pero, en términos generales, lo que hace el alcohol en sí, lo que, digamos, el desarrollo del daño del alcohol, está dado por lo que hace. Es decir, ¿qué hace el alcohol? Bueno, aumenta el catabolismo de la grasa. Más allá de los metabolitos, el alcohol mismo aumenta el catabolismo de la grasa. Y uno dice, bueno, pero eso está bueno. Aumenta el catabolismo de la grasa. Bueno, sí, eso está bueno, excepto que el metabolismo graso, el aumento del metabolismo graso produce un aumento en el aporte de ácidos grasos para tejidos como el hígado. Y el hígado entonces los acumula, va a acumular entonces los ácidos grasos. Entonces, eso, digamos, resulta problemático. También el metabolismo del alcohol produce distintos radicales, produce radicales libres, como habíamos dicho la semana pasada, es decir, hay producción de radicales libres, y esa producción de radicales libres, por supuesto, daña cualquier célula, el hígado incluido, por supuesto, pero daña cualquier célula. Es decir, que el alcohol puede producir daño, por producción de radicales libres, ¿no es cierto? Eso puede producir daño en el propio alcohol. La oxidación del alcohol genera radicales libres. Y los óxidos, los productos oxidados que produce el alcohol, porque produce radicales libres que producen oxidación, pueden oxidar los ácidos grasos, pueden oxidar las membranas, pueden oxidar las mitocondrias, etc. Las membranas de las mitocondrias, ¿no es cierto? Además, el acetaldehído es tóxico directo porque afecta directamente el citoesqueleto de las células. Afecta al citoesqueleto, ¿qué quiere decir? Que todo lo que es transporte dentro de la célula se va a ver afectado. Transporte, movimiento de vesículas, la forma de las células, todo lo que es citoesqueleto se va a ver alterado. En las células secretoras va a haber problemas en la secreción, porque en las secreciones porque justamente hay alteraciones de la membrana y del citoesqueleto. En todas las células secretoras va a pasar eso. En las células pancreáticas, la alteración del citoesqueleto de las células secretoras son uno de los factores que van a propender a que aparezcan procesos de pancreatitis asociados al alcoholismo. Es decir que son múltiples las causas por las cuales el alcohol produce lesión, ¿no es cierto? Eso en todos los órganos.
Cuando hablamos de hepatopatía alcohólica en particular, cuando hablamos en particular de hepatopatía alcohólica, decimos que el alcohol produce básicamente en el hígado 3 tipos de lesiones. Acá las tenemos. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. O sea que ustedes ven una diapositiva que dice alcohol produce hepatitis, o sea, inflamación. El alcohol produce cirrosis, cosa de la que vamos a hablar ahora en un ratito sobre la cirrosis en general. El alcohol produce esteatosis. Hepatitis, inflamación. Cirrosis, conversión del hígado en prácticamente un hígado fibrótico, fibras. Esteatosis, acumulación de grasa. Entonces, ¿cuál es el daño que produce, qué daño produce el alcohol sobre el hígado? Estos 3 tipos de lesiones. Estos 3 tipos de lesiones pueden ir paralelos, pueden producirse de forma secuencial, o sea, puede haber esteatosis, hepatitis, cirrosis, o puede haber hepatitis y esteatosis a la vez, o puede haber hepatitis y cirrosis a la vez, es decir, pueden producirse en forma concomitante, ¿está bien? O pueden producirse de forma individual. Siempre el estadio de cirrosis es irreversible, en cambio la hepatitis y la esteatosis no lo son. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos el daño que produce el alcohol. Ahora, ¿cómo se produce este daño? Bueno, analizamos la esteatosis, analizamos los daños que se producen. Y ahí tenemos los motivos por los cuales se produce esteatosis. Esteatosis es la acumulación de grasa. La acumulación de grasa en forma de triglicérido. La acumulación de grasa en forma de triglicérido guardado en vesículas. La acumulación de grasa en forma de triglicérido guardado en vesículas pequeñas o grandes, o sea, micro y macroesteatosis. Es decir, que lo que guardo es triglicéridos en bolsitas, en vesículas. Bueno, ¿por qué guardo triglicéridos en bolsitas? Por un par de motivos. El primero es que hay una abundante, como dice ahí, oferta periférica, por lo que acabamos de mencionar hace un minuto. Oferta periférica con incremento del metabolismo de la grasa. O sea que la grasa que se metaboliza de forma periférica, al hígado no le viene nada simpática. ¿Por qué? Porque es el hígado el que tiene que guardar esa grasa de alguna manera, porque el hígado o hace malabarismo con la grasa o la guarda. Pero hay otros problemas. El primer problema es que hay entonces una oferta grande. El hígado recibe más grasa de la habitual porque el alcohol está actuando no solo sobre el hígado, sino sobre otros órganos, como por ejemplo el tejido graso, y le está incrementando al tejido graso el catabolismo de los triglicéridos, es decir, se está produciendo lipólisis, y que ustedes miran, está muy bueno para bajar de peso, pero no está muy bueno. Sí, bueno, está muy bueno para bajar de peso, pero el problema es que el que paga el pato va a ser el hígado. Entonces, primera cosa, una oferta aumentada de una oferta aumentada de grasas al organismo que el hígado tiene que bancar. Después, ahí dice exceso de NAD. Claro, pasa lo siguiente: cuando uno tiene el metabolismo, cuando uno aumenta el metabolismo del alcohol, cuando el alcohol aumenta su metabolización, dentro de esa metabolización aumenta la reducción del NAD, porque el NAD se utiliza en las vías metabólicas del alcohol para oxidarlo, y entonces se reduce el NAD, y el NAD reducido es un tema porque el NAD reducido se utiliza para sintetizar lípidos. Y resulta que cuando aumenta la cantidad de NAD reducido, entonces se ve aumentado el sustrato para aumentar la biosíntesis de lípidos. Un problema también para el hígado, encargado también de fabricar lípidos. De modo tal que el NAD reducido, el incremento por el catabolismo del alcohol, o sea, el catabolismo del alcohol, incluye la reducción de NAD. Reducción de NAD incluye sustrato para biosíntesis de lípido. Entonces, mayor cantidad de alcohol, mayor cantidad de NAD reducido. Mayor cantidad de NAD reducido, mayor estímulo para la biosíntesis lipídica. Otro aspecto que el hígado se tiene que bancar. Entonces, tomamos el alcohol, chupamos y tenemos más grasa disponible. Más NAD estimulando la biosíntesis de lípidos. Luego, esto ya lo habíamos mencionado, alteración
de secreción de lipoproteínas. No, habíamos mencionado que cualquier secreción, bueno, acá está la de lipoproteínas, entonces tengo alteración de la secreción de lipoproteínas por alteración del citoesqueleto. Es decir, el acetaldehído tiene acción sobre el citoesqueleto, lo mismo sobre los microtúbulos, ahí está abajo justo, citoesqueleto, microtúbulos que forman parte incluso del citoesqueleto. Entonces, alteración microtubular y alteración de citoesqueleto, ¿qué hacen? Desfavorecen la secreción de las lipoproteínas. El hígado fabrica una lipoproteína, ¿qué hace? Empieza a junta proteína con lípidos, eso es donde se hace en el retículo endoplásmico y después en el aparato de Golgi. Entonces, ¿qué hago? Junto la lipoproteína, junto los lípidos con las apoproteínas y fabrico lipoproteínas. Pero resulta que ahora fabrico por ahí la lipoproteína, podría llegar a fabricarla, pero resulta que, aunque fabrique la lipoproteína no se puede movilizar dentro de la célula. ¿Por qué? Porque el citoesqueleto no permite la movilización. ¿Por qué? Porque está alterada su forma. ¿Por qué? Porque cambió la forma, se desnaturalizó, se cambió la proteína. ¿Por qué? Porque se combinó con acetaldehído. Conclusión, secreto menor cantidad de lipoproteína. Entonces, secreto menor cantidad de lipoproteína. Como secreto menor cantidad de lipoproteína, y la lipoproteína es la forma en que solubilizo, por llamarle de una manera, ¿no es cierto? Bueno, no, está bien, solubilizar es una buena palabra, solubilizo la grasa en la sangre. Entonces ahora la grasa no se solubiliza en la sangre porque no la puedo sacar del hepatocito, me queda adentro. Entonces no puedo secretar la lipoproteína, no tengo manera de solubilizar ese aumento metabólico de grasa que recibió, no puedo, la biosíntesis de lípidos, no puedo manejarla porque no puedo echar la lipoproteína dentro del hígado. Obviamente esto no es absoluto, no es que es 0 o 100. Esto va a haber, de acuerdo al grado de alteración que se esté produciendo, va a ser el grado de alteración del citoesqueleto y de los microtúbulos será la liberación que hubiera. Pero lo que digo es que tengo atrapadas las lipoproteínas. ¿Qué lipoproteínas fabrica el hígado? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, profe. Ah, qué momento. Gracias por lo menos por decir sí. ¿Qué La lipoproteínas fabrica BLDL. el hígado? BLDL. BLDL, por supuesto. También HDL, pero la BLDL. ¿Y de qué está hecha principalmente la BLDL? ¿Qué cosa tiene la BLDL? Triglicéridos. Colesterol. Triglicéridos. Ya con eso está bien. Colesterol, fosfolípidos y apoproteínas. Pero ya los triglicéridos. ¿Y de qué estamos hablando? De justamente que no podemos eliminar los triglicéridos. Ese es el tema. No puedo eliminar los triglicéridos. Entonces, acumulo triglicéridos porque no tengo buena formación y secreción de lipoproteína, acumulo triglicéridos porque los sintetizo en mayor medida, acumulo triglicéridos porque aumenta la oferta periférica y el hígado capta esos triglicéridos y se los guarda, ¿está bien? Y por último, no puedo oxidar con la mitocondria de forma adecuada los ácidos grasos porque hace un ratito les decía que el alcohol justamente modifica la membrana mitocondrial y la actividad mitocondrial, y entonces la oxidación habitual de los ácidos grasos que se producen en la mitocondria no la puedo llevar a cabo. Ustedes saben que el ácido graso, la última parte de la oxidación, hay que llevarla a cabo en la mitocondria, en la beta oxidación, ¿no es cierto? Se hace la última parte en la mitocondria y por supuesto el ciclo Krebs también, de modo tal que si yo no tengo las mitocondrias funcionando de forma adecuada, principalmente por oxidación de sus membranas, entonces no puedo deshacerme de los ácidos grasos, o sea, no los puedo quemar, no los puedo lanzar al medio en forma de lipoproteína, los sintetizo en forma mayor de la habitual y encima todo lo demás tejido me mandan la grasa para que yo la guarde. Conclusión, esteatosis hepática. Inicialmente la esteatosis se da microvesicular, es decir, sean pequeñas acumulaciones de pequeñas cantidades, y luego se puede pasar a una macroesteatosis, de modo tal que ese es el camino de la esteatosis, porque entonces el alcohol genera acumulación de grasa en el hígado. Entonces todo el que toma mucho alcohol va a tener esteatosis siempre, en mayor o menor medida. Y si no, les muestro mi ecografía, jaja, no, perdón. Nada, entonces nada, la conclusión es que tenemos algo, tenemos un factor que es el alcohol, que es un predisponente importantísimo a la hora de la esteatosis hepática.
Ya veo que ustedes van a dejar el alcohol. Después de esto, después de estas charlas, ustedes el alcohol y el cigarrillo se supone que tendrían que alejarse lo más que pueden. Muy bien. No, estoy tomando más. Bueno, la segunda forma de presentación de lesión es la hepatitis. La hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado. Por supuesto, en la inflamación incluye también destrucción de células, por supuesto, ¿no es cierto? La hepatitis se produce por lesión destructiva de las células. Pero también influye en ese proceso, como vemos abajo, la formación de una respuesta inmunológica. Entonces, por un lado, ¿qué favorece la hepatitis? La hepatitis, ahí ven, la producción de radicales libres. Los radicales libres modifican las células, las modifican y las lesionan. Y la lesión celular puede concluir con una necrosis, o bien puede modificar la membrana celular, motivos con los cuales, o las secreciones, motivos con los cuales empiezan a aparecer células blancas, es decir, los quimiotácticos que serían producto de la destrucción celular, o de los cambios de secreción celular, o de los cambios de las modificaciones de las membranas, esos quimiotácticos son los iniciadores o los promotores, son promotores, por supuesto, de la hepatitis. Es decir, nosotros dijimos, para que haya una inflamación, hay factores quimiotácticos, hay vasodilatación, entran los glóbulos blancos, se produce una reproducción de esos glóbulos blancos. Bueno, así empieza el proceso inflamatorio. Bueno, la conclusión de esto es que el aumento de radicales libres produce lesiones que pueden ser quimiotácticas, lesiones que pueden ser el comienzo de la inflamación. Una vez que se inicia la inflamación, por supuesto, se produce más necrosis local, más formación de quimiotácticos y mayor respuesta. Es decir, nosotros sabemos que la inflamación es un proceso de feedback positivo, de modo tal que radicales libres como iniciadores de la inflamación. Esto de los radicales libres vale para todo el cuerpo. Les digo que esto de los radicales libres vale para todo, para la piel, para el músculo, para todo. La producción por eso esto de los radicales libres, los radicales libres producen lesión celular, pero también tisular. Por eso hoy en día le estamos pegando tan duro a los radicales libres, en el sentido que buscamos cada vez más sustancias antioxidantes, tratamos de aprender al respecto, porque aprendimos que esto es uno de los grandes desgastadores, por un neologismo que acabo de inventar, pero uno de los grandes generadores de desgaste de nuestro organismo. Luego la hepatitis se produce por la inducción enzimática con producción de metabolitos tóxicos, como dice acá. ¿Qué significa esto? Significa que el alcohol, una de las vías de metabolización es por vía citocromos. Los citocromos son unas moléculas que tienen la capacidad de modificar muchas moléculas. ¿Cómo las modifican? Las modifican oxidándolas, agregándoles algún oxidrilo, sacándoles oxidrilo, poniéndole un ácido hialurónico, lo que fuera. Es decir, los citocromos sirven para movilización de moléculas. Y las enzimas que tiene el hígado también sirven para lo mismo. Cuando el alcohol es metabolizado, en la medida que uno aumenta la cantidad de alcohol, ya de por sí lo hace el alcohol lo hace de por sí, pero cuanto más mayor va a ser el efecto. El alcohol se llama inducción enzimática, induce la producción de enzimas de degradación y de caminos, de caminos metabólicos, como las cadenas de citocromos, para metabolizar sustancias. Es decir, que eso se llama inducción enzimática. Hay drogas también que producen inducción enzimática. Ustedes vieron que muchas veces les decimos a los pacientes, bueno, le van al médico y el paciente le dice, el médico le dice, tome esta medicación, no tome alcohol con esta medicación. Bueno, a veces es por otros motivos, pero muchas veces es por este motivo. El alcohol produce inducción enzimática. Entonces dice, bueno, voy a tomar el antibiótico, ¿puedo tomar alcohol?
mire, no tome alcohol mientras toma el antibiótico, aguántese unos días, porque el alcohol hace que el antibiótico se degrade más rápido. ¿Por qué se degrada más rápido? Por esto, por la inducción enzimática. El alcohol produce aumento de enzimas y de cadenas de citocromo que degradan, es decir, que metabolizan sustancias. Entre ellas, muchos antibióticos tienen metabolismo hepático. Entonces yo le doy a una persona amoxicilina, tome la amoxicilina, 500 miligramos. De los 500 miligramos, de cada toma se absorbe un 60%. Vamos a ponerle el 60% de los 500 miligramos, me quedan de 300 miligramos. Pasa por el hígado los 300 miligramos, una parte de eso se absorbe, lo guarda el hígado y lo empieza a metabolizar. Entonces tomas el antibiótico y te lo metaboliza inicialmente el hígado, después pasa a la circulación en general y cada vuelta que pase la sangre, el hígado captura una parte. ¿El hígado qué hace? Agarra el antibiótico, lo combina con moléculas, como por ejemplo ácido hialurónico para este caso, lo combina y el antibiótico se inactiva. Listo, entonces el antibiótico tiene una parte que se inactivó solo por pasar por el hígado, y cada vez que pase por el hígado de nuevo se va a inactivar una parte. Pero ahora yo chupo alcohol, entonces tomo alcohol, y ahora el trabajo que hacían 25 enzimas lo hacen 50 enzimas. Entonces, de los 500 que tomé me quedaron 300, pasaron por el hígado, y el hígado en vez de sacarme no sé, el 25% me sacó el 50%. Y la próxima pasada me saca otro 50%. Es decir, me saca el hígado, me va a sacar de circulación el antibiótico más rápido de lo que necesito. Por lo tanto, yo no puedo calcular la dosis que va a tomar ese sujeto. Entonces le digo, mira, vos tomás 500 miligramos, pero en realidad, si vos tomas alcohol, yo no sé cuántos de esos 500 miligramos están funcionando en tu cuerpo. Por lo tanto, no sé qué dosis te puedo dar. No sé la efectividad que va a tener este antibiótico. Además, tampoco sé, si vos tomas el alcohol, no sé cuánto tiempo va a tardar en metabolizarse esto, que va a ser mucho más rápido, y no sé cuándo te tengo que dar la próxima dosis. Conclusión, la inducción enzimática, que sirve para metabolizar muchas sustancias, incluyendo sustancias del cuerpo, trae, es una de las características que tiene el alcohol, la inducción enzimática. Ahora, cuando hay inducción enzimática, siempre lo que se produce que cuando uno hace inducción enzimática tiene sustrato, producto, sea lo que fuera. El sustrato puede ser bilirrubina no conjugada, el producto es bilirrubina conjugada. No importa, siempre hay un sustrato, un producto. Bueno, siempre que uno fabrica productos, hay productos que pueden ser tóxicos. Por ejemplo, en el mismo alcohol acabamos de decir, el acetaldehído es tóxico. Entonces, ahí dice, inducción enzimática con producción de metabolitos tóxicos. La inducción enzimática es aparición de nuevas enzimas, nuevas cadenas de citocromos. Producción de metabolitos, ¿por qué? Porque muchas sustancias se van a metabolizar, no necesariamente antibióticos, las propias del cuerpo. Fabricación de metabolitos. Algunos de estos metabolitos pueden tener actividad tóxica. De modo tal que, cuando yo tomo alcohol, los metabolitos tóxicos que fabrico habitualmente y que después los elimino por la bilis o los elimino por orina, lo que sea, ahora me aumentan en cantidad. Metabolito tóxico, lesión. ¿Lesión de qué? De células. ¿De qué órgano? De varios, incluyendo el hígado. Segunda forma de lesión del hígado. ¿Se entiende? Radicales libres, metabolitos tóxicos. Bien. Luego se altera el citoesqueleto, como dijimos antes. Ahí está, complejo acetaldehído proteína, que era lo que contábamos antes. Alteración del citoesqueleto, dificultad para la célula para movilizar sus productos. Conclusión, pueden haber acumulación de productos, ruptura de vesículas dentro de la célula, daño de la forma de la célula. Conclusión, daño de la célula, producción de hepatitis. Y después, neoantígenos hepáticos por alteración de las proteínas. Como el hígado fabrica proteínas, el hígado empieza a fabricar proteínas que no son las normales. Esto por la inducción enzimática, por los radicales libres, es decir, hay producción de proteínas anormales que son neoantígenos, y hay proteínas anormales y cambios de la forma de la membrana plasmática que hacen que también la membrana plasmática exprese proteínas anormales que funcionan como antígenos. Entonces tengo antígenos pegados en las células hepáticas y antígenos que se liberan en el medio. Conclusión, desatado de una respuesta
de inmunidad inespecífica que potencia la inflamación, el proceso inflamatorio. O sea que la hepatitis no viene del aire, sino que viene de esto. ¿Está bien? No aparece la hepatitis por casualidad, sino que aparece por una serie de circunstancias que se van combinando y que producen entonces un producto final que es la inflamación del hígado. Entonces vimos esteatosis, causa de esteatosis, hepatitis, causa de hepatitis. ¿Por qué produce hepatitis? Y luego tenemos la cirrosis. Bueno, acá en la cirrosis me detengo un poquito con cirrosis en general. Y entonces hacemos un comentario de cirrosis en general. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es justamente un proceso por el cual el hígado se va fibrosando, literalmente. Es decir, se va esclerosando a expensas de que se va, o sea, se va esclerosando, es decir, se va endureciendo a expensas de la aparición de fibras. Es decir, aparecen fibras en el hígado y se va endureciendo. ¿Fibras de qué? Fibras de colágeno. ¿Está bien? Son fibras de colágeno las que producen, el engrosamiento, digamos, se produce por producción de fibras de colágeno. ¿Está bien? O sea que una cirrosis es ese endurecimiento. ¿Sí? Tiene características la cirrosis. Para que uno diga que un hígado tiene cirrosis, tiene que haber algunas características. ¿Está bien? El alcohol es un productor de cirrosis, pero no es el único, ahora les cuento. Pero entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que es un hígado cirrótico. Es un hígado que está fibrótico. Entonces, ¿cuáles son las características de ese hígado? Bueno, lo primero es que hay tabiques fibrosos. Hay verdaderos tabiques fibrosos, que no tiene el hígado habitualmente. El hígado no tiene tabiques. Tiene tabiques de tejido conectivo, sí, pero no tiene tabiques fibrosos entre los lobulillos, ni tabiques fibrosos entre los hepatocitos, ni tabiques fibrosos que unen la vena centrolobulillar de un lobulillo con otro, ni tabiques, o en puente se llama eso, ni tabiques fibrosos que unen un espacio porta con otro. No, eso no sucede. ¿Hay tabiques de tejido conectivo habitualmente? Sí. Pero bandas de fibra, no. Bandas fibrosas, no. ¿Está bien? Y esas bandas fibrosas que son como verdaderas cicatrices, son cicatrices, ¿no? Pues son bandas fibrosas, son cicatrices verdaderas. Esas cicatrices verdaderas se encuentran en el hígado cuando está con cirrosis. ¿Qué más tiene un hígado cirrótico? Tiene focos de regeneración. ¿Qué significa focos de regeneración? Se encuentran, para que yo diga que un hígado está cirrótico, tengo que encontrar esos tabiques y conjuntos de hepatocitos regenerándose. ¿Está bien? Tiene que haber conjuntos de hepatocitos que se regeneran. O sea que tengo bandas fibrosas, ¿no es cierto?, en todo el hígado, que así como bandas de fibras entre los hepatocitos, y entre las bandas tengo que encontrar cúmulos de hepatocitos que se están regenerando. Encuentro cúmulos. Lo único que sí, los hepatocitos se regeneran como pueden, es decir, no necesariamente de la forma en que uno quiere. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la tercera característica es que tiene que haber pérdida de la estructura del órgano. O sea que hay bandas fibrosas, cúmulos de hepatocitos o focos de regeneración o nódulos de regeneración hepatocitaria y pérdida de la arquitectura del órgano. Cuando uno ve eso en un hígado, en la microscopía, dice: este hígado está en cirrosis, tiene cirrosis. ¿Está bien? O sea que el órgano está en cirrosis cuando pasa eso. Ahora, ¿qué cosas, con qué se asocia esto? Bueno, primero que tiene que ser en todo el órgano.
No es que un pedacito del órgano es suficiente. ¿Está bien? Para poder establecer que esto es una cirrosis, tiene que darse en todo el órgano. No puede ser en un solo lugarcito. ¿Está bien? Y el proceso tiene que ser un proceso irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un poco de fibrosis por una cicatriz, porque el hígado se lastimó, por alguna circunstancia, un trauma, por ejemplo, o un proceso localizado y se curó y se cicatrizó, eso no vale como cirrosis. Es decir, tiene que ser un proceso que ocupa todo el hígado y que está en progreso, ¿sí? Está en progreso. Y después, bueno, esto que les cuento, o sea que tiene que haber banda fibrótica, tiene que haber pérdida de arquitectura del órgano y tiene que haber focos de regeneración. Entonces ya tengo lo que es la fibrosis. En esa fibrosis, los vasos sanguíneos, que vendrían a ser los sinusoides, y los vasos que van por los espacios porta, se ven comprimidos. ¿Está bien? Se ven comprimidos, es decir, se van a ver apretados. O sea que la pérdida de arquitectura viene acompañada de una pérdida de la funcionalidad de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tengo entonces la descripción del hígado cirrótico. Ahora, ¿la cirrosis la puede producir el alcohol? Sí. ¿Es lo único que produce cirrosis? No. No. La cirrosis la produce cualquier circunstancia que pueda inducir la formación de fibras de colágeno. Porque, repito, ¿de qué son esas fibras que vemos? Son principalmente de colágeno. O sea, una proteína rígida, una proteína que alcanza cierta rigidez y que en la medida que se organiza va formando como tiras de proteína, o sea, tiras fibróticas. Entonces, cualquier circunstancia que produzca el aumento de estas tiras, entonces va a ser capaz de producir la cirrosis. Ahora, ¿de dónde salen estas tiras? Bueno, ahora vamos a las causas, de vuelta vuelvo en un ratito, pero primero digo, cualquier cosa que aumente las tiras. ¿Y de dónde salen esas tiras de colágeno? Bueno, las fabrican las células cito. ¿Qué son las células cito? Nosotros las mencionamos. Las células cito son células que están habitualmente entre el endotelio de los vasos de los sinusoides. O sea, el sinusoide tiene es como una vena que es toda incompleta. Nosotros habíamos hecho un esquema de un sinusoide, es una vena incompleta, toda ventaneada, por llamarle de alguna manera, y el resto de la pared la forman hepatocitos. O sea que si es un vaso que tiene por ahí esta forma así, está formada por hepatocitos que están formando la pared, y vamos a poner así, un hepatocito, otro hepatocito acá, otro hepatocito acá, otro hepatocito acá, y lo prolongo esto hacia atrás, así, para allá, ¿ve? Ahí está, entonces prolongo esto, y hasta ahora no se entiende, pero ahora se va a entender. Entonces prolongo el hepatocito acá, y esto es la entrada del sinusoide. Bueno, esto no. Esta es la entrada del sinusoide. Es difícil dibujar con esto, les aclaro. Por las dudas, si piensan en mi torpeza, que la reconozco absolutamente, pero además resulta que esto es difícil. Esto es la entrada del sinusoide. ¿Y esto qué es? Sí, uno puede entrar por acá, atraviesa por acá adentro y sale de este lado. Y la pared del sinusoide está formada por el hepatocito, pero acá